Ok. Dale. Hola, les saludo Orián Brito, un gusto estar con ustedes una vez más, hoy siempre compartiendo información importante que tiene que ver con el ámbito migratorio, bueno, entre otros temas también que uno comparte aquí en el canal, que ustedes me han ayudado y lo agradezco muchísimo, ¿no? A crecer con el paso del tiempo. Está conmigo la abogada Isaura Velázquez, una de las que siempre me acompaña. Isa, un gusto estar contigo otra vez. Un placer y tenemos temas interesantes, así que me alegra poder compartirlo contigo. Oye, Isadora, impresionante cómo inmigración cambia, ¿no? La semana pasada yo hablaba de los cambios en el parol humanitario, que ahora hay que justificar en una casilla por qué estás dándole ese beneficio a ese familiar. Y ahora surge otra cosa, que es la decisión de Estados Unidos de llegar a un acuerdo con México que va a permitir, entre otras cosas, traer refugiados de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela a territorio estadounidense. Veían al inicio de la conversación una tercera persona, es Maray Velázquez, es una cubana que está en México desde hace un tiempo y bueno, tiene la esperanza de ser una de las beneficiadas. ¿Cómo ves este proyecto y cómo crees que va a funcionar? Porque hasta el momento que yo veía la información que daba Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional, él no daba detalles de cómo iba a ser este proceso. ¿Qué información tienes tú hasta el momento y cómo lo ves? Hasta hoy en día, esta es la primera vez, me atrevo a decir, en la historia que el gobierno americano está dando el privilegio a personas a poder aplicar al estatus de refugiado. El estatus de refugiado es diferente al asilo, en que el asilo se pide al entrar a los Estados Unidos argumentando una persecución, mientras que el refugiado se reconoce ya en ese estatus desde su país. Esto es interesante porque lo están haciendo solamente desde México en respuesta en sí al paro humanitario y la petición de México explicando que al limitar el asilo a personas que no hayan pedido asilo en camino a los Estados Unidos y el limitar también el asilo a personas que no hayan buscado otro remedio legal, México se veía con mucha carga de tal vez posibles refugiados que no te Ujú. podían entrar legalmente acá a los Estados Unidos. Por ahora no se ha dado mucha información de cómo se va a llevar a cabo este proyecto, pero lo que sí se sabe es que el asilado y el refugiado tienen requisitos similares en mostrar una persecución. O sea que a través del programa de CBP One, personas van a poder aplicar de manera virtual desde Ujú. México, argumentando casos similares a lo que sería un asilo, sin tener que preocuparse tanto por si están o no legalmente en el país. Isa, yo conversaba, está ya Maray, espero me esté escuchando, Maray Velázquez, que está en Tapachula. En breve yo te voy a dar la palabra para que, si puedes escucharnos, hagas tu pregunta, porque la idea es que también, digamos, ver otra parte de la historia, ¿no? Quienes están allá, cómo la están pasando y qué esperan. Yo conversaba con una colega tuya, de abogada de inmigración, que decía que era importante o veía como interesante que una persona que haya tenido en México y que haya decidido quedarse, tener un estatus de refugiado o algún tipo de documento, creía que esto le podría perjudicar para participar en este programa. ¿Tú crees igual? El programa tiene dos bases, por eso mi colega hizo el comentario, porque una de las bases también entiende que México ofrecerá la oportunidad de visas laborales para que personas que estén en México sin Ujú, estatus en estos países puedan trabajar en construcción y ujú. también un reconocimiento de refugiado. La razón por la cual los Estados Unidos ofrece el programa más allá de que México lo haga es que muchas personas criticaron, por lo menos la administración del presidente Biden lo hace, por la crítica fuerte al programa de MPP, conocido como Quédate en México, del Ujú. presidente Trump en su momento, la cual llevó a muchos secuestros. Por ende, esa narrativa de que el asilo está disponible en México, aunque se pueda utilizar en contra de personas que busquen asilo en los Estados Ujú. Unidos, es lo que obligó, en cierta manera, o motivó a la administración del Biden a dar esta opción de refugiado, aun si uno no pidió el asilo en México. Así que por eso es que puede ser algo en contra el que tengas la posibilidad de un asilo y tendrías que enfatizar como en México no es un país seguro para poder quedar. Claro, es lo interesante, cómo argumentar esto. Y yo creo que hay otro aspecto que tú muy bien lo dices, yo lo estaba leyendo, y es que en este acuerdo que llega Estados Unidos con México, México reconoce o se pone de acuerdo y dice, yo voy a instalar un campamento, es como una especie de campamento internacional, por decirlo de alguna forma, donde se le va a dotar de oportunidades laborales, de documentación y todo a los refugiados. Entonces me pregunto, es un dilema para ese refugiado porque él dice, bueno, si voy a ese campamento es que me voy a quedar, ¿no? Cuando muchos tienen en su plan llegar a Estados Unidos. También hay que distinguir que Ujú. parte de este acuerdo en sí también sale a la luz porque México está de acuerdo con los Estados Unidos de aceptar personas deportadas
de estas nacionalidades, aunque no sean mexicanos, porque hay desde ahora cierto problema con las deportaciones a Nicaragua, a Cuba desde muchísimos años, a Venezuela, que simplemente no son aceptados. Y Estados Unidos siempre busca deportar a la persona. Entonces los mexicanos lo que están diciendo es aceptar a esta persona en una posible deportación y le doy la oportunidad, aún con la deportación, de aplicar a refugiados, ya sea en México, si no calificaste en los Estados Unidos, y también la oportunidad laboral que los Estados Unidos simplemente no ofrece a personas que se presenten a la frontera. Hasta el momento, como muy bien lo dice Isadora Velázquez, abogada de inmigración con quien converso, no hay información de cómo va a funcionar el proceso ni quiénes serían beneficiados. Entonces, en ese aspecto, lo que yo pregunto a esta hora es, ¿qué es la recomendación que le podemos dar a esas personas que se quedaron varadas en México? Yo conocí, por cierto, hablando de personas varadas en México la semana pasada, un caso que me llamó poderosamente la atención y era un cubano que ante su desesperación, Isadora, o sea, de no avanzar hacia Estados Unidos, decidió cruzar de manera irregular y fue y se entregó a las autoridades, ¿no? Él se entregó a las autoridades, fue procesado y posteriormente devuelto a México. Y él tenía una pregunta que me parecía válida. Decía, bueno, yo no sé si yo al haber cruzado esto tendría alguna posibilidad. Creo que lo complica. No sé cómo lo ves tú. Ojo, esto es hipotético porque todavía no tenemos información de lo que ha ocurrido, pero él cruzó, o de cómo va a llevar este programa, pero él cruzó y fue devuelto. Yo me atrevo a asumir que el programa le va a dar el beneficio a personas que tal vez están en México, podemos decir ilegalmente, es decir, sin estatus, pero no han tratado de entrar a los Estados Unidos, porque la manera en que nos procesaba en la entrada a los Estados Unidos también influencia mucho. Si uno recibe lo que llaman una expedited removal, una orden de deportación de esas rapiditas, uno técnicamente no puede regresar por 5 años. Exacto. Así que hay que ver si este cubano fue simplemente rechazado en la entrada o si recibió esta orden de deportación que se suele otorgar, y muchas personas ni se dan cuenta que la tienen hasta que no aplican un beneficio y ahí ven que no son elegibles. Sí Ahí me está. atrevo a argumentar que el gobierno no creo que le dé la oportunidad a personas que hayan tratado de entrar anteriormente y sean rechazadas, porque ese es el punto también del programa, el evitar que las personas hagan esto. Maray Velázquez, estamos escuchando. No sé si quieres. Maray, sí, ¿nos escucha? Maray, ¿estás allí? Bueno, ya ha hecho varios intentos por conectarse con nosotros, como ustedes pueden ver, pero bueno, la comunicación no ha sido posible. Ella es una de las que está allí. Yo conversaba con un grupo de 60 cubanos y estaba entre ellas que hacían como una fiesta, Isadora. Yo me conmoví muchísimo porque ellos hacían como una celebración porque veían que en esta decisión estaba esa posibilidad y bueno, la está, porque quienes no tienen ningún tipo de estatus migratorios tienen una opción, ¿no? Y es así, y en estos momentos lo frustrante, la Corte Suprema, bueno, la Corte Suprema, no, la Corte Menor en California en sí determinó que esta decisión de la administración del presidente Biden de no permitir que personas puedan pedir asilo si no lo pidieron legalmente en otros países o si no tienen su estatus legal en el país, en sí no era justa, pero el gobierno la apeló rápidamente. Esto le da un remedio a las personas que son sujetas a la decisión de la administración de Biden a poder aplicar aún si nuevamente no tienen ese estatus legal en el país de México. Bueno, es importante que entonces esos migrantes esperen un poquito, que se sepa. Maray dice que nos está escuchando, es lo que me dice ella en este momento que nos escucha. Pero bueno, no sé si quiere hacerle alguna pregunta. Maray, si tienes tiempito, unos segundos que te voy a dar para que me las escribas si quieres, porque es importante que ya habíamos hecho esta conversación particularmente para que ellos tuvieran la posibilidad de preguntar, porque bueno, todos me decían, Orián, qué emoción, ya, ahora sí nos vamos a cruzar. Muchos cubanos dejaron todo para llegar aquí a Estados Unidos porque muchos tienen su primo, su hermano, y bueno, no pudieron cruzar, ¿no? Entonces es una situación muy difícil para ellos porque dicen además que las condiciones en las que han tenido que estar en México son muy difíciles, tanto el tema migratorio como el tema laboral, mantenerse allí, existen todo, eso no lo digo yo, no es un secreto, existen mafias que son muy duras con los migrantes, ¿no? Mi consejo para estas personas que están Ujú. esperando, que tal vez no están legalmente en México y por eso no han podido aplicar al asilo de manera correcta, es que empiecen ya a colectar su evidencia, porque para poder mostrar un estatus de refugiado, no vas a tener el privilegio de más adelante tener una entrevista adicional, etcétera. Es decir, al momento de aplicar se entiende que como se ha hecho hasta hoy en día,
uno ya debe tener todo a la mano, mostrar su caso completo. Y cuando nos vamos de Cuba, no queremos que nos estén parando, así que no solemos ni siquiera traer nuestro certificado de nacimiento, no tenemos las denuncias policiales que habremos hecho. Empezar a conseguir esta evidencia desde ahora, asumiendo que se va a presentar desde ahora en México, aunque sin tener que esperar tal vez 5 o 6 años a un asilo como serían los Estados Unidos. Perfecto. Ya para ir cerrando la conversación, porque bueno, has dado el consejo que es importante y espero tanto Maray como todos los cubanos que están en Tapachula con quienes conversé la semana pasada y mantengo el contacto, pues les llegue esta información y sobre todo el ánimo lo mantengan, sobre todo aquellos que no han cruzado a Estados Unidos y han sido devueltos, porque bueno, ya lo dijiste, van a tener, es perceptible o creíble que no va a ser fácil para ellos optar a este programa y segundo, para quienes no tienen ningún tipo de estatus migratorio en ese país, haitianos, nicaragüenses, venezolanos o cubanos. Estamos, ya agosto empieza mañana, ya estamos en agosto prácticamente, y estamos a tan solo días de que se lleve esta audiencia para el futuro del paro humanitario. ¿Eres optimista? Falta poco tiempo. ¿Qué debería ser esa persona que todavía no ha sido aceptada y que tiene esa desesperación? Porque, bueno, esta espera se ha hecho larga para muchos. Muy optimista por las decisiones que hemos visto recientemente, no de la Corte Baja, sino así de la Corte Suprema. Se entiende que le han dado cierto poder que el gobierno merece para poder regular la inmigración. No solamente eso, el programa ha sido altamente exitoso, aunque hay unas esperas muy largas y puede ser frustrante. La realidad es que se ha disminuido drásticamente la inmigración irregular en la frontera. Por ende, si el gobierno puede enfatizar esto a una decisión negativa, también hemos visto que en cortes inferiores decisiones negativas son apeladas rápidamente. O sea que aún una decisión negativa no veo que el programa desaparezca en cualquier momento. Pero sí recomendaría a personas que tal vez no califican o que están en la espera, como mencionaste, en México o en cualquier país, el considerar también trabajar en equipo. Muchas veces nos vemos limitados en la evidencia, como mencionaba, el pedir la documentación, pero hemos vivido experiencias conjuntas, persecuciones iguales. Una persona puede ser testigo de otra y así apoyarse. Así que es un buen consejo para que se mantengan esa comunidad y los ánimos para aplicar cuando les llegue el momento. Me llegó la pregunta de Maray y no puedo perder la conversación porque la he tenido esperando y le agradezco mucho. Dice, mi pregunta es, ¿qué probabilidades hay para nosotros los migrantes que estén aquí? Maray, estoy haciendo tu pregunta, estás saludando, espero nos estés escuchando, ahí estás. Mi pregunta es, ¿qué probabilidades hay para nosotros los migrantes aquí en México calificar el programa de refugiados? Lo principal aquí es recordar que el programa de refugiados, aunque sea diferente la manera de aplicar, los requisitos son muy parecidos al asilo y el entender que la aplicación de asilo y refugiados requiere una persecución directa como persona en la cual las circunstancias del país no son suficientes. Por ende, al aplicar, no se enfoquen en decir hay comunismo, el país es injusto, el gobierno no es justo, sino enfóquense más en a mí me persiguieron, la policía me sigue por y cuáles son las razones, por mi clase social, por mi orientación sexual, por mi raza, por algo en específico que lo distinga de los demás. Esa es la base de un refugiado, un asilado político y es lo esencial para el momento de aplicar. Y Mara, hay dos cosas importantes que ha dicho Isabela que lo quiero retomar una vez más. Uno, que no tengas ningún tipo de estatus en México, que México no te haya dado ningún tipo de estatus, porque esto te puede complicar. Y Es dos, correcto. que no es menos importante que no hayas cruzado a Estados Unidos y te hayan devuelto. Si eso no Y en pasó, caso, eso no pasó. correcto, y en caso de personas que hayan cruzado, entiendan que pueden pedir su documentación desde ahora a CBP, Customs and Border Patrol. Usted puede pedir su récord migratorio y así distinguir si tal vez el cruce fue simplemente un rechazo en la entrada, que puede pasar, o si fue una orden de deportación, ya que hace una gran diferencia. Ah, es una diferencia, que una simple salida, una simple expulsión, que una orden de deportación, ¿correcto? Es así. Cuando Importante. uno entra, a veces te dicen si quieres abandonar tu entrada y tú simplemente dices que sí, sales y no fuiste deportado. Pero si tuviste tal vez la entrevista a miedo creíble y no la pasaste, o si te detuvieron por algún tiempo, puede ser que hayas sido deportado y no lo sepas. Así que es importante pedir eso. Maray, tú nunca llegaste a tener esa entrevista ni nada. Correcto, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Eres optimista, Maray? ¿Eres optimista? Mírale la alegría, qué emoción. Uno se contagia porque, bueno, uno entiende, uno también fue migrante y sabe lo que es el sentir de todos ellos que están allí en México y que seguro quieren estar aquí. Maray, te agradezco mucho, espero una próxima vez podamos conversar y escucharte, ¿ok? Agradecido y espero tu respuesta haya quedado clara. Quedó clara. Entonces yo me siento satisfecho. Y el de todos ustedes. Gracias, Isadora, por el tiempo. Y quiero tu número de contacto, que es importante porque mucha gente de repente tiene un familiar cubano en Tapachula y quiere tener toda la información clara. Así que, por favor.
Por supuesto, el que quiere llamar siempre puede hacerlo al 305-938-0676. Y si está en Tapachula y no tiene cómo llamar a los Estados Unidos, pueden mandar un correo a isadora@isalawyers.com. Estamos para servir. Y aquí pueden dejar sus preguntas y todo, y con gusto le vamos a responder en la medida de lo posible. Que será hasta la próxima. Gracias, Isa. Un gusto.